Hechos, capítulo 9, versículo 3 al versículo 9. Y dice la bendita palabra de nuestro Dios, y ya está ahí, vamos a leerlo todos juntos, y dice así: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Amén. Vamos a elevar una oración. Padre, en esta hora te damos las gracias, mi Dios, porque tú has sido fiel, Padre Celestial, porque tú has sido bueno, Señor. En esta hora, Padre, nos ponemos en tus manos para que seas tú, mi Dios, el que esté hablando a través de mí, dando esta palabra, Señor. Ministra nuestros corazones, Señor. Habla nuestras vidas. Sé tú, mi Dios, obrando en nosotros, Señor. Sé tú dando la palabra, Señor. Queremos escuchar tu voz, Señor. Pero también te pedimos que abran nuestras mentes, Señor, y que nos enseñes, Señor, lo que hoy quieres hablar a nuestras vidas, Señor. Y que lo que aprendamos, Señor, lo podamos poner en práctica, Señor. En esta hora nos ponemos en tus manos. Reprendemos al diablo y a sus demonios en tu nombre poderoso, Señor Jesús, porque tú tienes la autoridad sobre tu pueblo, Señor. Tú estás con los que te temen, Señor. En esa hora nos ponemos en tus manos, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Y bueno, este tema de esta predicación se llama ¿qué quieres que yo haga? Y bueno, el apóstol Pablo, cuando tuvo su conversión, que tuvo su encuentro con el Señor, porque él era perseguidor de los cristianos, él perseguía a los cristianos, y algo que me llamó la atención fue que él le dijo, temblando y temeroso, le dijo: ¿qué quieres que yo haga? Y muchas de las veces nos podemos identificar con el apóstol Pablo, ¿verdad? Que bueno, conocemos la historia del apóstol Pablo. Escribió los demás libros del Nuevo Testamento. Gran parte de los libros los escribió el apóstol Pablo. Y podemos ver lo que hizo el Señor en este encuentro con la vida de Saulo. Pero él le decía: ¿qué quieres que haga yo? ¿O qué quieres que yo haga? Y ese tema así le puse: ¿qué quieres que yo haga? Y nos podemos identificar, y muchas de las veces podemos decirle al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué me llamaste? ¿Cuál es el propósito en mi vida? Y hace rato vino una hermana a hacer el aseo, y se me vino a la mente, y dije que bueno, ¿cuál será el propósito de esa hermana? Cada quien tiene una lucha, cada quien tiene un propósito. Y yo la miraba ella haciendo el aseo y todo. Y yo diría: ¿cuál será el propósito de la hermana? Y me puse a pensar un rato: ¿qué quieres que yo haga? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro propósito? Entonces me acordé de esta lectura, porque tuvimos una semana muy ocupada, organizando todo lo de la campaña, y anduvimos muy ocupados, y no hice lo de la predicación para este domingo. Y hace rato en la mañana me puse a pensar y me puse a meditar, y le preguntaba al Señor: ¿cuál es mi propósito, Señor? ¿Qué quieres que yo haga aquí en tu iglesia? ¿Qué es lo que debo de hacer? Y me acordé de esta lectura cuando el apóstol Pablo, cuando Saulo le dice al Señor: ¿qué quieres que yo haga?
¿Qué debo hacer? Y voy a hablar de 3 puntos muy importantes. Y un punto, el primer punto del cual quiero hablar, dice así: ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Y hablo sobre la conversión cuando venimos al camino del Señor. Y hay una lectura cuando viene Nicodemo y se le acerca a Jesús y le empieza a hacer unas preguntas. Y Jesús le responde algo muy importante, que está ahí en San Juan 3, versículo 3, y dice así: respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo. Y me acuerdo que Nicodemo más adelante dice: pero ¿cómo puede uno volver a nacer del vientre de su mamá? ¿Cómo uno puede volver al vientre de su madre para volver a nacer? Pero lo que él no entendía es que era nacer en mi espíritu, volver a nacer. Y hay un texto que todos no lo sabemos, que es en 2 de Corintios 5:17, que dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando nosotros tenemos nuestra conversión con el Señor, nuestro encuentro con el Señor, cuando aceptamos a Jesús, volvemos a nacer. Dicen: las viejas cosas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Ahora el pasado ya quedó atrás. Ahora volvemos a empezar, volvemos a nacer. Y hoy en día hay muchas personas que tienen que nacer de nuevo. Necesitan volver a nacer otra vez. Pero antes de eso necesitan aceptar a Jesús como su único Salvador, para que ellos puedan volver a nacer. ¿Y qué pasa si no vuelve a nacer? ¿Qué pasa si no acepta a Jesús? Pues aquí dice la palabra, en lo que estamos leyendo la lectura, en el capítulo, en San Juan 3 dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso le digo Jesús a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquel que no tenga un arrepentimiento de corazón y no acepta a Jesús en su corazón, no puede ver el reino de Dios. Y no lo digo yo, lo dice la palabra, su palabra. Necesitamos volver a nacer. Necesitamos aceptar a Jesús. Necesitamos llevar un arrepentimiento para volver, para poder ver el reino de Dios, para tener un encuentro con el Señor, para llevar una vida cercana con el Señor. Pero necesitamos volver a nacer. Pero algo también que tenemos que hacer también, porque este tema se llama ¿qué quieres que yo haga? Y muchas de las veces es importante volver a, como dicen, volver a repasar para poder aprender, para volver a memorizar. Y muchas de las veces nosotros como cristianos que ya llevamos tiempo en el camino del Señor, muchas veces se nos olvida esto. Se nos olvida que hay que estar pidiéndole perdón a Dios constantemente, porque constantemente tenemos errores, tenemos fallas. Se nos olvida que tenemos que volver a nacer. Se nos olvida que también hay que buscar primero su reino, primero buscar a Dios. Muchas de las veces buscamos cosas materiales, buscamos ganar más dinero, pero se nos olvida que primeramente tenemos que buscar a Dios. Y dice ahí en Mateo 6:33, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Para que nosotros podamos ver bendiciones en nuestras vidas, para que podamos llevar una vida mejor, establemente o materialmente también. Número uno, yo creo que lo primero, no hay que estar tan enamorado de lo material, tan enamorado del dinero, porque el dinero va y viene.
las cosas materiales se van deteriorando, se van acabando. Eso no debe ser nuestro enfoque. Nuestro enfoque debe ser Dios. Y Él te va a añadir todo esto. Lo que tú necesites, Él lo va a ir añadiendo. Y por dice este texto, va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice que todas esas cosas serán añadidas. Primeramente busquemos el reino de Dios. Que mejor es lo que viene del Señor. Y mejores son los planes de Dios para nuestras vidas. Número 2. Y esto es importante. ¿Qué quieres que haga yo, Señor? Y esto es clave. Haz su voluntad. Haz su voluntad. Hagamos la voluntad del Señor. Dice en Mateo 7:21. Y dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor. Quiere decir que van a haber muchos que dicen Señor, Señor, pero que no van a entrar al reino de los cielos. Dice su palabra que de palabra, de labios le honramos, pero que el corazón está lejos. Tenemos que dar una entrega total al Señor. Tenemos que entregarnos por completo al Señor, no nomás de labios para afuera. Tenemos que hacer una entrega total al Señor. Tenemos que adorarle en espíritu y en verdad. Dice que sino el que hace la voluntad de mi Padre. La voluntad del Señor. ¿Cuál es su voluntad? Obedecer su palabra. Todo lo que diga el Señor en su palabra hay que hacerlo. Es llevar su voluntad. Ir a ser discípulos a todas las naciones. Predicar el evangelio. Y eso lo dice el Señor en su palabra. No lo decimos nosotros los pastores, no lo decimos nosotros los hermanos. Lo dice la palabra del Señor. Porque luego muchos vienen y dicen: no, es que tú quieres que haga esto, y es que tú sales con tu Biblia, y es que tú quieres. Nos echan la culpa a nosotros. Pero no somos nosotros. Es el Señor, el Creador. El Creador de todo. ¿Por qué nosotros vamos a ponernos en contra de la voluntad de Dios? Si Él fue el que nos ha creado, Él fue el que creó este planeta. ¿Quién somos nosotros para darle órdenes a Dios? ¿Quién somos nosotros para cuestionar lo que el Señor ha hecho? Nosotros no somos nada. Y sin Cristo, menos. Nada podemos hacer. Necesitamos a Cristo en nuestro corazón para sentirnos completos, para sentirnos llenos. Sin Dios, nada podemos hacer. Persevera en su voluntad. Dice ahí en Hebreos 10:36. Porque es necesario la paciencia para que Dios, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Qué hermosa palabra. Qué hermosa palabra del Señor. Persevera en su voluntad. Necesitamos ser pacientes, pero ir creciendo. Tenemos que ir creciendo para seguir perseverando. Número 3. Cumple su propósito. Tenemos que cumplir su propósito. Y con este punto vamos a terminar. Dice que fuimos creados con un propósito. Y si Dios tiene un propósito para nuestras vidas, quiere decir que Dios nos quiere bendecir. El Señor nos quiere bendecir. Porque nadie puede tener el buen propósito del Señor. Nadie puede impedir el propósito que Dios ha puesto en tu vida. Solamente eso está en que nosotros le echemos ganas para seguir adelante.
para seguir esforzándonos. Le decía a Dios a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Tenemos que esforzarnos, ser valientes. Pero tenemos que cumplir su propósito. Dice en Romanos 8:28. Y dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No hay por qué temer. No hay por qué dudar de lo que Dios tiene para con nosotros, porque mejores son los planes del Señor. Dios tiene un propósito para nuestras vidas, pero es importante que nosotros sigamos su voluntad, sigamos creciendo para cumplir su propósito. Pero hay que trabajar, hay que esforzarnos, hay que llevar su voluntad, ser obedientes a lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Trabaja en su propósito. Dice ahí en 1 de Pedro 2:9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas a su luz admirable. Para que anunciéis sus virtudes, o las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos que testificar de su poder. Tenemos que testificar de las grandes maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Pero tenemos que trabajar, tenemos que llevar su palabra. Y con eso voy a acabar. Y muchas veces te vas a preguntar: ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Porque muchas veces puede haber desánimo, puede haber un desánimo que de repente llega a nuestras vidas, y le vas a preguntar al Señor: ¿qué quieres que haga? Sigue trabajando, sigamos trabajando. Siempre hay una frase que decimos en el trabajo, o donde vamos, o cuando vamos a trabajar, y siempre decimos esto: hay que trabajar. ¿Qué más hacemos? Tenemos que trabajar. A veces decimos: ¿a quién mandamos? Si no hay que trabajar. Si no, ¿cómo sale el dinero para comprar el mandado, para comprar el pan? Y siempre decimos: hay que trabajar. Aunque vayas desanimado, aunque vayas cansado, pero tenemos que trabajar. Si no, ¿cómo vamos a comer? Hasta en la Biblia dice que el que no trabaja no come. Entonces, ¿por qué preguntar al Señor qué quieres que haga? Si nosotros somos servidores de Cristo, nosotros servimos a Cristo, trabajamos para Cristo. Y si un día llega el desánimo en tu vida, tú di: tengo que trabajar. Tengo que trabajar para el Señor. Porque la mejor paga viene del Señor. La mejor recompensa viene del Señor. Si la recompensa que cuando ganamos algo aquí trabajando es buena, ahora la recompensa del Señor va a ser mucho más mejor. Y tenemos que trabajar para el Señor, porque dependemos de Él. Dependemos del Señor. Así que si un día andas desanimado y tú dices: tengo que trabajar, porque yo vivo para el Señor, porque yo vivo para Cristo, porque Él ha hecho tantas cosas en mi vida, ¿cómo yo voy a renegar? ¿Cómo yo me voy a quejar de Dios? Si Él ha sido tan fiel conmigo, si ha sido tan bueno con nosotros, ¿para qué quejarnos? Si mejores son los planes del Señor, mejores son las bendiciones de Dios para nuestras vidas. Trabajemos con amor para el Señor.
trabajemos con todo nuestro corazón para nuestro Dios. Ponte de pie. Vamos a orar al Señor. Te damos las gracias, mi Dios, porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, mi Dios. Nunca nos abandonas, nunca nos dejas, Señor. Sé tú, mi Dios, dando bendición para aquellos que nos escuchen en YouTube, para los hermanos que estamos aquí. Sé tú, mi Dios, bendiciéndolos, Señor. Todo aquel que nos escuche ahí en YouTube, todo aquel que nos vea, que escuche esta palabra, que pueda ser bendecido, Señor, que pueda ser restaurado, porque solamente tú puedes restaurar, solamente tú puedes llenar ese vacío. Nadie más lo puede hacer, sino solamente tú, Señor Jesús. Sin ti nada somos. Necesitamos de ti, Padre Celestial. Si has llegado hasta aquí, te invito a que te suscribas a nuestro canal, dale like y comparte este video. Dios te bendiga.